Bienvenidos a una edición especial de Overtime, que vamos a estar hablando un poquito de periodismo y los cambios a través del tiempo que tuvo el mismo. Yo soy Martina Maidana, me presento antes que todo y no estoy sola, estoy con Nair Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? Sí, un episodio especial donde vamos a hablar sobre, como dijiste vos recién, la evolución del periodismo y que vamos a contar con dos entrevistas especiales. Cristian González Rouco, hijo y nieto de los fundadores de Carburando, el medio más importante de automovilismo a nivel nacional, y también de Julián García, que es otro periodista de Carburando, que también nos va a contar un poquito acerca de este tema. Sí, porque está buenísimo tener dos voces de renombre y con mucha experiencia, uno más que el otro, como contabas vos, Nay, pero para conocer, como decíamos, la historia del periodismo, cómo era hace muchos años, en los comienzos, y cómo fue variando su forma para ejercerlo. Así que vamos a estar escuchando sus voces y comenzamos. En realidad, un poquito hay que conocer cómo arrancaron ellos sus carreras. Sus orígenes, los orígenes tanto de Cristian, una persona que ya vivió bastantes años de lo que es el automovilismo, y de Julián, que es una de las apariciones más cercanas de la actualidad. Vamos a empezar entonces con los comienzos de Chris, de Rouco. Tengo que ir un poquito para atrás en el tiempo, en la historia, porque fue una situación particular la que me tocó vivir en mi vida, porque imagínense que nací dentro de lo que fue la organización periodística Carburando. Yo soy del 72, Carburando es del 60, con lo cual ya tenía 12 años la empresa, fundada por mi abuelo, y donde ya estaba también a pleno trabajando en los relatos y en la presidencia mi padre. Así que fue algo natural, ¿no? Que empecé a vivir yo de chico en ese mundo. Y bueno, una vez que terminé los estudios del colegio secundario, ya con 18 años, apenas terminado el colegio, ingresé a fines de los 90 en la empresa. Empecé a ir todos los días a la oficina, a hacer tareas simples, desde las más de menor importancia en los primeros años, hasta bueno, viajar obviamente ya de entrada todos los fines de semana a las carreras para colaborar con lo que era, por ejemplo, el cronometraje, dar una mano en ese sentido. Y ahí ya empecé a meterme en el ambiente. Yo era muy jovencito y ya conocía a las figuras de ese momento del automovilismo argentino, me conocían a mí. Y después mi primera entrevista fue accidental porque se dio a raíz del accidente de Mouras el 22 de noviembre del 92 en Lobos, que yo estaba justamente, como les decía recién, haciendo tareas de cronometraje, y cuando se accidenta Mouras paran todos los autos frente a la cabina de transmisión, ahí en la ruta 205, y Eduardo Ruiz, que estaba relatando para la radio de Carburando en ese momento, porque mi padre ya había pasado a la televisión, hacía las series para la radio y después pasaba a la televisión. Cuando paran los coches frente a la cabina de transmisión de Carburando, me pide a mí que agarre un handy y vaya a hacer las notas. Así que ese fue el comienzo mío, accidental, mis primeras entrevistas. La primera fue con el chueco José María Romero, que era quien venía atrás de Mouras en el momento del accidente, y se me pone a llorar en esa entrevista, ¿no? Así, imagínense que es imposible de olvidar esa anécdota. Y después ya con permanencia en el micrófono a partir del 94, en las distintas transmisiones de radio, haciendo puestos móviles en las transmisiones o cubriendo boxes, y en la televisión cuando nace Teis Sports en septiembre del 94. Yo también me incorporo haciendo entrevistas en las competencias de Campeonato Metropolitano de Midget, y después empezando cada vez más a hacer todas las coberturas que hacía Carburando por Teis Sports. Así que fue de esa manera, me fui haciendo dentro del ambiente, digamos, ¿no? A raíz de haber tenido la posibilidad de crecer en una empresa periodística, la empresa líder en transmisiones automovilísticas a través de los años, y bueno, con mi abuelo al frente de la empresa y con mi padre, que era ni más ni menos que la voz del automovilismo. Digamos que más que el periodismo, a mí lo que me gusta es el automovilismo, ¿no? Yo soy un apasionado por el automovilismo,
que tengo la posibilidad de estar en este ambiente desde chiquito y que lo disfruto. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si vos no disfrutás esto, es difícil de sostener en el tiempo por la exigencia que requiere, las ausencias, ¿no? La cantidad de horas que uno le dedica y los fines de semana, que cuando la gente está descansando es cuando uno más trabaja. Así que esto primero es una pasión. Soy un amante del automovilismo, un apasionado por la actividad y eso me fue llevando, digamos, a meterme en el tema, a perfeccionarme con la posibilidad que se me dio a mí de tener micrófono, de poder mejorar día a día en los relatos, en los comentarios y en los distintos productos que fuimos haciendo en el tiempo acá en Carburando. Así que me sentí cómodo haciéndolo cada vez más y bueno, estaba en lo mío y sigo estando en lo mío. Hay una cosa que me parece muy interesante de lo que decía Chris, del tema de que él, a pesar de ser nieto e hijo de los fundadores de Carburando, empezó desde muy abajo. Empezó como cronometrista y así se le dio su primera entrevista en un momento bastante trágico. Es una anécdota muy fuerte y un comienzo de carrera periodística muy fuerte. Pero sí, y yo creo que un poco lo que le pasó, más allá de que desde que comenzó intentó despegarse de su apellido, que puede pesar en algunas ocasiones, pero él lo utilizó a su favor y como que el periodismo lo fue buscando un poco a él, además de que es tercera generación de familia de periodistas, y nació en ese ambiente, en ese mundo, y tuvo la suerte de que también a él le gustara en el ambiente en el que estaba creciendo y bueno, tuvo una carrera súper exitosa. Tiene porque sí, tiene continúa. porque sigue. Sí, la verdad que, como te digo, es para destacar esto de que haya comenzado desde abajo, porque uno dice, bueno, es hijo, nietos, tienen algo más fácil, pero no, empezó muy de abajo y se ganó su puesto, así que es algo muy destacado. Y pasando a la historia del otro periodista, vamos a escuchar un poco de los comienzos de Julián García y cómo nos contaba acerca de cómo arrancó en lo que es el automovilismo. Comencé mi carrera periodística cuando tenía 15 años en una radio que se llama Radio El Mundo, en un programa que tenía mi tío que se llamaba Radio Negocios. Él me invitó ahí a hacer una columna de automovilismo, yo estaba obviamente en la secundaria y ahí arranqué, digamos. También tenía una página web, así que aprovechaba para escribir algunas notas de las carreras, digamos. Hacía un resumen los lunes, uno los viernes previo a cada carrera, y así arranqué. Después de eso seguí estudiando en la secundaria, tuve ahí 2 años donde seguía saliendo en la radio cuando podía. Y bueno, después, una vez que arranqué la facultad, empecé con Autoradio Sport. Yo, bueno, fui a una carrera una vez por radio donde estaba, Cadena Eco. Había un periodista histórico llamado Eduardo Lesner, que bueno, ahí lo conocí, me dijo venite al autódromo y enseguida me encajó el micrófono y arranqué. Bueno, Eduardo, un crack, con él empezaron muchos periodistas, bueno, por ejemplo, Fernando Tornelo, Marcelo Vivo, Pablo Esquilachi, todos esos empezaron con él y era una persona muy buena que siempre te abría las puertas de todo y te daba las posibilidades de ir creciendo en lo que a uno le gustaba, ¿no? Bueno, la historia de Juli también muy interesante, el lado también de la familia, en ese caso su tío, pero Sí. también comenzando desde muy chiquito, un caso similar al de Cristian, con más poca trayectoria, porque bueno, Juli es más joven, arrancó hace poco y todavía también le queda mucho de carrera, así que también es bastante interesante. Pero es importante resaltar este detalle de que los dos arrancaron desde muy pequeños en el mundo del automovilismo, pero en el periodismo también, y se fueron formando y hablaban un poco de la pasión con lo que viven el día a día, y es estar y luchar y meterse en el medio y ser constante para ganarse su lugarcito en el mundo del periodismo deportivo. Y ya metiéndonos en tema, vamos a hacer hincapié en lo que es esta evolución del periodismo y cómo fue cambiando a lo largo de los años.
Sí, exactamente. Y sobre todo que estos cambios no llegaron solos, sino que hubo una principal responsable que fue la tecnología, su crecimiento, porque en los comienzos los periodistas trabajaban de una manera muy distinta a como la conocemos hoy en día, que el desarrollo de la comunicación era mucho más lenta, era otra velocidad completamente distinta, tanto para recibir las noticias a los periodistas en sí, como para después transmitírselas al público también. Así que vamos a escuchar la opinión sobre esto de Cristian Rouco. Era una época en la que poca gente tenía la posibilidad de hacer televisión, con lo cual eran puestos, digamos, bien cuidados y bien seleccionados, y la radio claramente tenía otra importancia también, otra repercusión, otra llegada, otro rating, ¿no? Eran medios muy fuertes, no tantos como hoy, y con sistemas de trabajo también muy diferentes, ¿no? Pero eso es lo que marco, digamos, como principal. Por un lado, que había menos lugares para desarrollar esta actividad y eran más valorados. Bueno, esto que hablaba Cristian del tema de lo diferente que era, bueno, la radio que era el medio principal de ese momento y los pocos puestos de trabajo y una palabra que destaco mucho, el tema de que se valoraban esos puestos. Sí, exactamente, porque actualmente estamos acostumbrados y por suerte hay muchas más posibilidades para introducirse en el mundo del periodismo y está buenísimo en algún punto, pero yo creo que lo que Rouco quiso destacar hablando sobre este tema es que había cierto compromiso o en realidad se tomaba con mayor responsabilidad cada minuto o segundito de aire que tenías frente al micrófono para explayarte y demostrar todas tus habilidades con tal de ganarte ese puestito. Y hablando de estas diferencias entre cómo se era el periodismo antes y ahora, Cristian nos contaba un poco acerca de cómo atravesó él este cambio. La tecnología cambió absolutamente todo. En ese momento obviamente uno no tenía un teléfono celular, para hacer salidas tenía que buscar un teléfono fijo en algún hotel o en algún lugar, o en algún evento, pedir la posibilidad de tener acceso a una línea como para poder hacer un llamado y cumplir ahí con un flash informativo. Obviamente era indispensable tener un grabador en la mano, que era con cassette, y grabar las notas y después tener la chance a través de esa línea de ir pasando las notas, si eran para que las graben en el estudio o si era en vivo, bueno, invocar justo la nota en la cinta, en la parte que tenía que salir para poder emitirla al aire. O sea, tenía su complejidad, no era tan sencillo. Si uno tenía que ubicar a alguien para hacer una entrevista, era a través de teléfono, de línea telefónica, y tenía que ser en la casa o en el taller o a un vecino, y esa es la herramienta que uno contaba como para poder comunicarse con alguien, ¿no? Hoy claramente las cosas cambiaron, algunas cosas para bien y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, de eso ya vamos a hablar más adelante. Y después, desde la tecnología, obviamente en la televisión, las cámaras, la posibilidad de transmitir con un teléfono video, antes era imposible. Había que tener para poder emitir en vivo la posibilidad de enviar vía satélite, o pedir turno en una telefónica para poder mandar el material de una ciudad para que lo reciban en la central o en donde sea y tener ese material. O sea, era mucho más complejo y no estamos hablando de hace tanto tiempo atrás, pero bueno, claramente cambió muchísimo la tecnología, el trabajo de los medios. La tecnología lo cambió todo, el teléfono celular y internet cambió absolutamente todo. Y bueno, hoy uno tiene acceso con estas herramientas a hacer cosas que antes no se podían hacer, ¿no? Va pasando el tiempo y uno se va acomodando a la realidad que le toca vivir y aprovecha las herramientas que se le presentan en el camino para sacarle el mayor beneficio posible. Así que
Obviamente uno no se siente, en mi caso particular, cómodo con todo lo nuevo. A veces estoy más aferrado a algunas cosas de que como se usaban antes. Eh, pero obviamente trato de usar todas las herramientas que están a disposición o que el equipo de producción que trabaja conmigo utilice todas las herramientas que nos da la posibilidad hoy el mundo de poder utilizar. Entonces, no queda otra que adaptarse, si no te quedás en el camino y no podés evolucionar. Pero fue natural. Qué loco todo este cambio, ¿no? Primero todo lo que tuvo que atravesar él y cómo, bueno, fueron bastantes años de diferencia de ese momento hasta ahora, pero cómo fue cambiando el tema de que él contaba lo de la cinta y hoy en día directamente a partir de un satélite o mismo una transmisión, una llamada o algo, se puede hacer lo que ellos en ese momento era muy complicado hacer. Tal cual, y es importantísimo resaltarlo, así como él lo hacía hace un instante, porque solemos naturalizar la cantidad de herramientas que tenemos hoy en día gracias a la tecnología y hace no tanto tiempo los periodistas realmente se tenían que rebuscar cómo poder recolectar la información, ya sea en una transmisión de fútbol, en alguna carrera o en el deporte que sea, para poder ganarse eh, esos minutos de aire y poder exponer eh, la información que tuvieran a mano, pero era mucho más difícil recolectar seguramente alguna entrevista o el audio o ni hablar de video e imagen. Sí, yo creo que es algo a destacar y valorar porque hoy en día el periodista que sale hoy a explorar este mundo tiene muchas más herramientas, es muchísimo más fácil, es algo que, como te digo, hay que destacar mucho porque nosotros ya nos criamos con eso, nosotros que por ahí somos más nuevos, más ahora recién ahora estamos saliendo de este mundo, ya tenemos estas herramientas incorporadas y yo creo que cambiar de eso a esto para estas personas es bastante complicado, mismo que te digo, destacar, o sea, hoy en día, no sé, vas a una carrera y decís, bueno, agarro el teléfono y grabo una nota con un piloto y esa nota al mismo tiempo puedo estar haciendo un vivo en Instagram, en Twitter o mismo lo termino de grabar y lo puedo subir a una red social. En cambio, ellos esta locura decían, tengo que ir a un teléfono fijo, tengo que llamar y no saber, no, tampoco enterarte si esa nota había salido en el aire, sino que te enterabas después cuando llegabas a la radio, es una locura, o sea, todo Sí, eso. sí, sí, exactamente. Y se podría hablar hasta de cierta comodidad que tenemos en esta nueva generación de periodistas, porque estamos como un poco cuidados, mismo por la tecnología. Obviamente tiene un montón de cosas negativas, pero en este sentido que estamos hablando, como que sabemos y confiamos plenamente en que tenemos las herramientas necesarias para salir a grabar un video, una entrevista o transmitir desde el lado que sea, porque tenemos un celular que es casi una extensión de nuestro cuerpo. Claro, yo no sé cómo un periodista hoy en día, o nosotros, te digo vos, yo, afrontaríamos una situación así, de decir, no, no tenés, tenés que hacerlo a la antigua, ¿cómo lo haríamos? ¿Me entendés? Porque ellos se lo decís y lo hacen. En cambio, nosotros directamente, o sea, no tenemos el internet, no tenemos esto que es con lo que nos criamos, sería muy complicado. Sí, y siempre hablamos de que las nuevas generaciones tienen mucha más adaptabilidad a las herramientas tecnológicas o a los aparatos, pero no, poco se habla de que nosotros, si, como diciendo vos bien, Nay, si nos tuviéramos que adaptar a una situación como era transmitir hace algunos años, seguramente nos costaría y un montón. Y también referido a esto, también el cambio que hay que destacar es el tema de las transmisiones, porque hablábamos con esto de la tecnología y una transmisión de la década del 90 o mismo la década del 2000 no es lo mismo que la década del 2010 o mismo ahora, o sea, cómo evolucionó el tema de las cámaras, todo. Y para eso tenemos acá una comparativa. Bueno, acá tenemos lo que es la transmisión de una carrera del turismo carretera de 1992 ya con los gráficos podemos ver, o sea, hacemos la comparativa hoy en día y obviamente es nada que ver, la tecnología avanzó y los gráficos fueron unas cosas que se destacaron de las transmisiones. Sí, exactamente, los gráficos, la forma en que se mostraban a los nombres de los pilotos en pantalla, no era algo cómodo visualmente para el espectador tampoco.
No, porque encima, si uno se pone a mirar esas transmisiones, las cámaras también. Acá podemos ver cómo hay algunos fragmentos que están sucios, las cámaras se mueven, porque eran muy pocas cámaras quietas. En cambio, hoy en día, en una transmisión, tenemos dron, tenemos la cámara con dron, que es, en lo que es el automovilismo o el deporte motor en general, se utiliza muchísimo. En cambio, ahí eran todas cámaras divididas en diferentes sectores. Entonces, lo que hacía era que te pierdas muchas cosas o tener un ángulo totalmente diferente, porque hoy en día contás con los ángulos del sector, pero también los drones que te dan una imagen que es increíble, que es una locura. Sí, ya se volvió costumbre, me parece, en el automovilismo nacional, la vista desde arriba con el dron en la recta principal previo a la largada. Y creo que es algo único porque te da una mirada que no es natural para nosotros, entonces al estar en la transmisión o siguiéndola en realidad desde casa es espectacular para verlo. Recién acá tenemos la transmisión de los 200 kilómetros de este año y acá ya vemos un cambio abrupto. Si comparamos las grillas, pasamos de una grilla que tenía solo nombres a una grilla con nombres y también las imágenes de los pilotos que visualmente ayuda un montón. Sí, obvio, porque si bien el público del automovilismo es muy fiel y sigue a los pilotos carrera tras carrera, fin de semana tras fin de semana, hay algún piloto que se te puede escapar la cara o que no relaciones el nombre, entonces ya tener la imagen te ayuda un montón para reconocer de cara a la carrera. Otra de las cosas a destacar son, bueno, las cámaras, como repasábamos recién, acá tenemos cámaras de diferentes sectores, estas son las cámaras de sectores, pero también tenemos las cámaras de los drones. Y algo importantísimo que no nombramos es el tema de los tiempos. Acá en cada recta, cuando los pilotos finalizan cada vuelta, se van actualizando los tiempos para saber dónde están los pilotos. En cambio, en las transmisiones de antes eso no se veía o recién se sabían bien los resultados en el final de la carrera. O sea, que es algo fundamental en una carrera, porque lo que uno quiere saber es cómo van los pilotos y en qué posiciones van. Exactamente, antes te enterabas casi cuando finalizaba la carrera, podés ir siguiendo el minuto a minuto, cuando finaliza cada vuelta ya están los resultados o quién va parejo con quién. Hay algunos que hasta seguramente hacen números para ver cuánto le falta a su piloto favorito para alcanzar la punta de la carrera. Y ahí vemos cómo se detiene la cámara también cuando hay algún accidente en pista. Bueno, y hablando de los autos también y esto del accidente, el poder ver las cámaras a bordo. O sea, las GoPro hoy en día es algo fundamental también porque en el automovilismo puedes ver el accidente desde el auto de un piloto, mismo los movimientos, alguna maniobra o algo, y cambia muchísimo la perspectiva y es algo que le aporta mucho al televidente. Sí, y no nos olvidemos de nombrar el audio también. Recién veíamos esa cámara desde abajo que apunta cuando los autos pasan tan cerquita y si escuchás la carrera, o sea, estás viendo la carrera en vivo, escuchás los motores, la velocidad que pasan los autos, se escucha cómo pasan los neumáticos, la verdad que es increíble. Sí, la verdad que sí. Y también otra cosa que hay que destacar de las transmisiones es que en su momento en boxes había una cámara de boxes, pero hoy en día se puede jugar mucho más. Puedes tener la carrera en una parte y al mismo tiempo en otra parte, o sea, un doble wide en la tele, y en una parte ver el boxes entrevistando a un piloto y del otro lado seguir viendo la carrera. En cambio, antes, en las transmisiones de antes, tenían que sacar la carrera y directamente enfocar boxes y tampoco se hacía tanto hincapié y se jugaba con eso como se juega hoy en día. Sí, así es la famosa pantalla dividida. Y otra cosa que podemos destacar de esta transmisión que estamos viendo son que todo el tiempo están las redes del programa, del canal, porque lógicamente hace unos años no existían, pero ahora es algo que también se manejan en simultáneo mientras sucede la carrera. Seguramente suben los resultados a historias de Instagram, de Facebook, mismo en Twitter, te van subiendo y así puedes seguir el minuto a minuto de la carrera. Mismo las transmisiones en YouTube, por ejemplo, esta carrera se transmitió en vivo por YouTube también, así que es una tecnología, la evolución de las diferentes plataformas que suman un montón a lo que es la categoría y al trabajo del periodista también. Sí, y también es no solo que hablábamos de que se abrió un abanico enorme para
los puestos de trabajo de los periodistas, sino para el televidente, el oyente, como el público en general, una cantidad enorme de formas de ver la transmisión de un mismo evento deportivo, ¿no? En redes sociales, en YouTube, en otras plataformas, en la tele a la manera tradicional, o seguramente alguno siga escuchando la radio como hace algunos años. Sí, la radio se debe seguir escuchando, obviamente, mucho, a menor cantidad que en su momento, obviamente, porque hoy en día la radio ya fue desplazada por mismo la televisión y hasta mismo la televisión hasta fue bastante, fue desplazada también por lo que son las plataformas de streaming, como puede ser Star Plus, como pueden ser que transmiten también las categorías y que no las ves a partir de la tele, sino que las tenés que ver a partir de esa plataforma de streaming y de otros dispositivos tecnológicos. Sí, y una cosa más para cerrar es reconocer esto que nosotros en este momento estamos viendo la repetición de la carrera, de una retransmisión sería que antes no tenías la posibilidad y ahora te quedan guardadas todas las transmisiones para repasar o revivir algún momento que te haya gustado. Tenías que esperar al resumen de la semana o esperar al próximo fin de semana para conocer algún resultado de algo que se hayan perdido. Otro de los cambios también que no nombramos fue cómo la web reemplazó a los diarios. Sí, exactamente, que ahora prácticamente el papel quedó obsoleto, quedó a un segundo plano y que ya al alcance de la mano tenemos internet, abrimos y tenemos todas las noticias al instante. Claro, mismo las redes sociales, mismo Twitter, o cómo uno usa las redes sociales para informarse también es otra de las cosas. Y también que estamos hablando esto de las transmisiones, como las categorías que vos hablabas hace un rato, de cómo hoy en día podemos ver la repetición de una carrera y cómo las categorías o también esos usan sus plataformas para darle accesibilidad a los periodistas. Eso también hay que decirlo. Hoy en día se tienen cosas a manos que por ahí en el momento no sé, termina una carrera de turismo carretera y queremos hacer un programa acerca de lo que sucedió y sabemos que en 3 horas después de la carrera en la página web vamos a tener subido un resumen, o sea, de la carrera. O sea, nos facilita muchísimo el trabajo. Hoy en día hay muchas cosas al alcance para poder explotar, pero tenemos muchas más comodidades que antes no había. Sí, y de todas formas hay que destacar un punto tal vez negativo que al tener tan cerca la información o tan a mano, hay posibilidad de fallar o que la información no sea confiable o no esté confirmada del todo. Entonces hay que tener mucho cuidado al seleccionar las fuentes, porque ahora son infinitas las fuentes, o mismo los protagonistas de, de lo que estamos, del evento deportivo que sea, seguramente suba alguna foto en el autódromo, en la cancha, entonces informarse mismo de los protagonistas o de fuentes que sean confiables, como siempre, que hay que corroborar la información que vamos a decir. Bueno, justo que hablabas de esto de las cosas negativas de hoy en día, que destacamos lo positivo, también hay que destacar lo negativo. Y le preguntamos a Cristian y a Julián qué cosas no les gustan del periodismo de hoy en día y las reemplazarían por lo que pasaba antes. Me parece que hoy tenemos muchísima más información de la que se podía tener antes, gracias a las redes sociales, gracias a todos los mecanismos que hay hoy para informarse. Hoy son los mismos protagonistas los que comunican las novedades a través de las redes sociales. Hoy la verdad que tener una primicia se hace muy difícil, porque como les decía, el mismo protagonista es el que va publicando las novedades que tiene para contar. Y bueno, yo creo que lo que le faltaría, y esto ya entrando en qué cosas cambiaría, lo que le faltaría al periodismo actual es tener más contacto telefónico o personal con las figuras del automovilismo en este caso, o con los personajes que uno quiera entrevistar, ¿no? Porque hoy uno se maneja habitualmente por WhatsApp, muchas veces escribiéndolo, ni siquiera por audio, y el ida y vuelta no es el mismo que una llamada telefónica, hablar mano a mano, escucharse, escuchar los tonos de voz. Es como que crea otro feeling, a veces uno puede llegar a lograr otras cosas,
hablándolo personalmente o yendo a visitar a alguien para tener una charla. Me parece que hoy muchos están acostumbrados a buscar información a través de las redes sociales y no chequearlas con la persona que es el protagonista, en este caso de la noticia, y cuando se chequea o cuando se consulta algo, lo que noto que se hace todo mucho vía WhatsApp escrito y no tiene la misma recepción que hacer una llamada telefónica, más allá de que del otro lado muchas veces tampoco, o sobre todo las nuevas generaciones, están acostumbrados a que lo llamen por teléfono, ¿no? Pero ese ida y vuelta que se fue perdiendo en el camino, me parece que también fue dejando en el camino cosas importantes y estaría bueno tenerlo presente por lo menos para cosas importantes, para casos excepcionales. Contacto, la posibilidad de tener más presencia o visitar a determinados personajes del rubro en el que uno se ocupe. En el mío, en el caso del automovilismo, podés ir a un taller, charlar con la gente, tener como otro tipo de cercanía que hoy un poco se fue perdiendo, sobre todo si uno no está presente en todas las carreras los fines de semana. Hablar más, ¿no? Me parece que sería más jugoso. Me parece que como que la tendencia es quedarse con las noticias que van surgiendo a través de las redes sociales y como decía antes, se va perdiendo un poco ese roce que uno tenía antes con los personajes del automovilismo, hablando más seguido o consultando las cosas de otra manera, ¿no? Creo que pasa por ahí. Después hay muchísimas cosas que son positivas, ¿no? La tecnología, la posibilidad de estar en contacto con un piloto y hacerle una entrevista por video de manera inmediata en el lugar en el que esté, bueno, eso es algo que es una ventaja inalcanzable y es imposible de compararla con lo que se podía hacer antes. Pero yo creo que pasa por ahí el tema, ¿no? Más que nada. Y otra cosa es que noto en las nuevas generaciones, muchas veces, no en todos los casos, gracias a Dios, es que hay como una falta de compromiso con la tarea a realizar, ¿no? Como que uno está acostumbrado a que hace determinada tarea sin importar tanto el tiempo que le lleve a hacerla, porque lo importante es hacerla bien. Y bueno, después el tiempo irá acomodando a cada uno en su lugar, pero muchas veces uno ve que ingresan chicos jóvenes y ya vienen con otro tipo de pretensiones y el tema de los horarios y incomoda de repente trabajar en momentos donde no tenía previsto hacerlo y bueno, es parte un poco del rol periodístico ese, ¿no? Así que por ese lado puede ser algo que estaría bueno cambiar. Y después algo que también es importante y que he notado es que es un problema a nivel país, problemas que tienen que ver con la educación, ¿no? La formación de la persona desde chico para que escriba correctamente, para que hable correctamente cuando le toca de repente meterse en este mundo, porque eso también se nota mucho y ya de grande es más difícil acomodarlo, ¿no? No es imposible. Tal vez la falta de lectura o de tener más claro cómo escribir o cómo describir una situación hace que a veces se metan en problemas, ¿no? Y quede reflejado eso en alguna nota que se escribe y demás. Así que por ese lado también trataría de afinar un poquito. No sé si el periodismo, pero sí de los medios periodísticos cambiaría, que obviamente le den más importancia a otros deportes, porque hoy en día, si bien el negocio está en el fútbol, hay historias muy interesantes para contar, que si hay programas como, bueno, Carburando tiene muy buenos productos, o otros deportes también lo tienen y no tienen su espacio y solamente aparecen cuando hay Juegos Olímpicos o lo que sea, pero más que nada cambiaría eso. Después la forma de hacer periodismo creo que también cambió y hoy buscan más, o sea, ¿por qué son más exitosos los streamers o los que hacen, o los youtubers que hacen contenidos interesantes?
porque es otra forma también de hacer periodismo, mostrar cosas que son lindas de ver o entretenidas. Y los grandes medios por ahí a veces eso no lo logran. Ahí escuchábamos el punto de vista de Juli y de Chris. Quiero puntualizar en algo que destacó Cristian Rouco sobre que hoy en día se perdió un poco la comunicación con los protagonistas y me parece algo súper interesante para analizar o para destacar porque hablamos de que cada vez tenemos más formas de comunicarnos y él, sin embargo, nos dio como una mirada más detallada desde adentro para demostrarnos que realmente el feeling, creo que lo dijo así él, pero con los protagonistas se perdió porque ahora tal vez te comunicas, pero en diferido, con algún audio de WhatsApp o por alguna red social, pero no tenés el mano a mano con ellos, de llamarlos por teléfono o de encontrarte en algún café para charlar un rato y sacar una linda entrevista, sino que terminás teniendo las declaraciones de ellos, pero, pero no esa comunicación o diálogo fluido. Y haciendo, bueno, relacionando con esto que estás diciendo, yo creo que cambia mucho porque no es lo mismo cómo te va a responder esa persona contestándote un WhatsApp, primero un WhatsApp escrito que sabemos que todos tratan de resumirlo o hacerlo lo más rápido posible, o mismo por ahí un audio, lo que sea, no es lo mismo que cómo te va a responder, no sé, tomando un café o charlando con confianza, no sé, en una carrera, vos fuiste a todas las carreras y ya tuviste esa confianza con el piloto y no te va a responder de la misma manera que por ahí yo mandándole un WhatsApp diciéndole eh, cómo le fue en la carrera. No es lo mismo y cambia muchísimo y además para el periodista también. O sea, Sí, hoy en día como que a los periodistas les falta más eso, que estamos acostumbrados a decir, bueno, tenemos que hacer una entrevista, bueno, mandamos un WhatsApp, lo que sea, o algo, y después el día de mañana que lo tengas que hacer en persona, no va a ser lo mismo, va a ser una experiencia totalmente diferente y la verdad que siento que tenemos que estar preparados y hay a veces que no se lo está para esas situaciones. como también está bueno tomar la mirada de Juli, que hablaba un poco sobre cómo a veces los medios están centralizados en algún deporte en específico. Probablemente acá en la Argentina el fútbol es predominante y también está bueno tomarlo como un punto para buscar alternativas, para entender que el público es variado y que los deportes son lindos más allá del negocio y todo, y hay que entenderlo como un espectáculo porque la gente se distrae y disfruta con cada deporte que le gusta a cada uno. Ya para ir cerrando, es eso, como vos decías, Nay, destacar los puntos positivos y negativos de cada etapa de la historia, porque sabemos y entendemos que estamos en constante cambio y ellos ya nos hablaron de los cambios que vieron ellos y seguramente en algunos años nos pregunten a nosotros qué cambios fuimos viviendo en nuestro camino dentro del periodismo también. Y así año tras año va a pasar lo mismo, pero está bueno entender, como decíamos, debilidades, fortalezas para seguir mejorando y que realmente sea una evolución del periodismo.